Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que hayan tenido una buena semana de receso. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Eh, Obviamente ya entramos en la semana de cierre de este corte 2. Entonces vamos a dedicar la clase de hoy a un repaso general de los aspectos que hemos visto durante estas clases de la corte 2 y que obviamente pues deben estar en sus trabajos en sus proyectos de investigación, en sus trabajos de investigación que, digamos, tenemos que entregar en este segundo avance o en el avance de su proyecto para esta corte 2. Entonces, básicamente, pues vamos a hacer un resumen, un repaso general de esos aspectos de este corte y obviamente ya nos vamos a introducir en los aspectos que tienen que ver con las temáticas de la corte 3 y obviamente con temas que tienen que ver con la recolección de información y todos estos aspectos que tienen que ver con el marco teórico y bueno, los demás elementos que continúan en su proyecto de investigación. Entonces, vamos a recordar, pues, como les digo, vamos a hacer un resumen, un repaso de esos aspectos esenciales que vimos nosotros de los temas de esta Corteos. Entonces, recordemos que una vez nosotros hemos ya desarrollado o planteado nuestro proyecto de investigación, nuestra problemática, ya nos hemos focalizado específicamente en el, en el problema específico que nosotros queremos resolver o al cual queremos darle solución con nuestra investigación, pues ya nosotros, digamos, fundamentamos y recordemos que esa es la base esencial del proyecto de investigación, porque todo lo que sigue ahí gira en torno a ese problema específico y particular que nosotros hemos desarrollado a lo largo y hemos planteado en nuestro proyecto. Sus relaciones causa-efecto, sus variables, la relación entre ellas, la pregunta problemática, la hipótesis y los objetivos y obviamente la justificación. Pero digamos que el problema es la base porque todo va coherentemente articulado, todo gira alrededor de ese problema. Digámoslo de alguna forma, pues es ver el problema de diferentes formas, plantearlo, inclusive redactarlo de diferentes formas a través del planteamiento, de la pregunta, de los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es el eje y todo lo demás se desarrolla es a partir de ahí. Entonces, esta parte es fundamental y por eso pues hemos, que es las observaciones, las sugerencias que les he hecho en la retroalimentación que he hecho a sus proyectos tienen que ver con eso, que nosotros podamos focalizar y puntualizar específicamente cuál es el problema que nosotros sobre el cual vamos a investigar y obviamente vamos a desarrollar todo nuestro proyecto, les repito, para darle solución o darle respuesta a ese problema que hemos identificado, que hemos abordado y que sobre el cual hemos decidido o han decidido investigar cada uno de ustedes en sus proyectos. Entonces, recordemos que eh, hay que definir o seguir diferentes tipos de investigación. Entonces recordemos que la primera clasificación pues es por su propósito. Entonces cuando nosotros desarrollamos una investigación para nosotros poder hacer todo un planteamiento conceptual, teórico, desarrollar conocimiento de diferente índole, pero sin que necesariamente tengamos que darle aplicabilidad, o sea, tengamos que implementar esa solución o el resultado de nuestra investigación a un hecho, a una situación, a un contexto, a una problemática práctica real, pues entonces estamos hablando de una investigación teórica. Digamos que ahí nosotros estamos fundamentando esos conocimientos y desarrollando a profundidad todos esos conocimientos, pero de manera conceptual y obviamente pues eso dará paso a posteriores estudios, futuras investigaciones y demás desarrollos que se quieran hacer sobre esa problemática.
Pero en nuestro caso específico, que estamos, o sea, que nuestras disciplinas, la administración, la economía, la arquitectura hacen parte de las ciencias sociales, pues nosotros realmente estamos haciendo esa investigación y pues es el sentido de todos los proyectos en lo que he revisado los proyectos que ustedes están realizando, pues es para aplicar, para darle una solución en un determinado contexto a una problemática muy particular, a unos problemas muy específicos, es darle solución. O sea, esa investigación es para obtener un resultado y para aplicar esos resultados de la investigación en un determinado contexto. Entonces ahí estamos hablando de que todos los proyectos que ustedes están desarrollando, pues son aplicados. O sea, ustedes van a aplicarlos en un contexto, en una localidad, en una población, en unas empresas, en unos ámbitos particulares, y ustedes van a desarrollar ahí una serie de, digamos, de soluciones prácticas aplicadas a esos problemas que ustedes están identificando. Entonces recordemos ahí que pues obviamente digamos que hace parte de esa subdivisión, digamos de ese enfoque dentro de las aplicadas, pues es tecnología aplicada, porque ustedes están desarrollando unas estrategias, unos procedimientos, unos materiales, unos determinados diseños, procesos, etcétera, etcétera, que hacen parte de lo que es la investigación aplicada de tipo tecnológico. Entonces, digamos que en términos generales, todos los proyectos que ustedes están desarrollando están como en esa línea según el propósito, porque pues, digamos, la investigación científica pues es más de tipo conceptual, de tipo teórico, de tipo de esos desarrollos. Entonces, ahí básicamente eh, sus proyectos tienen que ver con investigación de tipo aplicada y más de enfoque tipo tecnológico. Por otro lado, obviamente vamos a tener, eso nos va a llevar el propósito que estamos buscando, pues nos va a permitir eh, distinguir cuál es el medio por el cual nosotros vamos a obtener los datos. Es decir, la manera como vamos a recoger la información, de dónde va a salir esa información que nosotros tenemos. Y digamos que aquí básicamente sus proyectos, los proyectos que ustedes están desarrollando, pues digamos que combinan la parte documental, porque ustedes obviamente ahí hay que investigar en libros, informes, reportes, estadísticas, documentos, etcétera, etcétera, donde van a obtener los datos y donde van a obtener esa información fundamentalmente, no solo para la obtención de los datos, sino para algo, para un elemento que viene ahora y que pues justamente lo que vamos a comenzar a trabajar en este corte 3, pues tiene que ver con el marco teórico, el marco conceptual, el marco referencial, los antecedentes que tiene el tema de su investigación o su problemática o el mismo problema específico sobre el cual ustedes están investigando. Entonces ahí vamos a tener una parte de, digamos, documental y obviamente en el desarrollo de su investigación, obtener los datos, pues tendrán que recurrir a informes, a reportes, a documentos relacionados específicamente con la información que ustedes necesitan para su investigación. Y obviamente, pues la mayoría, si no todos los proyectos que ustedes están desarrollando, pues ustedes tienen que ir al terreno, digámoslo allá, por eso se llama investigación de campo. Van al terreno a observar, a recoger información de la localidad, del municipio, de la empresa, las empresas, o sea, dependiendo del contexto en que ustedes están desarrollando su investigación, van a tener que ir a recoger los datos, a aplicar entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera, para poder tener la información y analizar esa información y poder desarrollar digamos, su solución, su propuesta o dar respuesta a ese problema que ustedes están investigando. Y obviamente, pues entonces en ese caso es mixta, digamos, porque va a tener una parte documental y una parte ya de investigación de campo, de recoger los datos. Obviamente, pues también hay la de laboratorio, que ya es en un espacio cerrado donde nosotros obtenemos los datos, hacemos los estudios, los análisis, manipulando las variables,
haciéndole, digamos, modificaciones a las causas, a los efectos, etcétera, etcétera. Pero digamos que en términos generales, los proyectos de investigación, por lo que he revisado en lo que ustedes me han enviado, pues tiene que ver con una mixta, pero de tipo documental y de campo. Entonces, también recordemos que según el alcance, o sea, hasta dónde va a llegar nuestro proyecto de investigación, hasta dónde nosotros vamos a poder desarrollar, digamos, esos resultados, ese análisis y la aplicación de eso, de esa solución que nosotros estamos buscando al problema que hemos planteado, pues entonces tenemos ahí la de tipo exploratorio. Digamos que varias de los proyectos que ustedes están desarrollando son de tipo exploratorio porque se centran obviamente en analizar, en investigar esos aspectos concretos de esa realidad en la que ustedes tomaron como contexto para su investigación, y hay algunos temas que pues digamos que no se han desarrollado a profundidad. O sea, ni el problema ni la temática, pues hay digamos como estudios o como investigaciones a profundidad sobre esos temas específicos. Entonces ahí digamos que va a ser de tipo, perdón, de tipo exploratorio, y digamos que van a tener o tienen un primer acercamiento a esa temática, a esas problemáticas, a esas características. Entonces es muy detallado en esa exploración, en ese tema que ustedes que están desarrollando. Por otro lado, pues tenemos la investigación de tipo descriptivo. Entonces, digamos que el objetivo básico de este tipo de investigación es describir en detalle lo más completo posible ese fenómeno, esa situación, ese problema que ustedes están investigando, y obviamente analizan las causas, el efecto, las consecuencias, etcétera, del problema, pero sin entrar en detalle en esas relaciones causa-efecto que tienen, y en esos fenómenos, en esos hechos que hay alrededor de esa problemática. Entonces, digamos que se centra en definir las características en detalle, les repito, de los elementos, los factores, los hechos, las situaciones, todo lo que gira alrededor de la problemática. Pero también está entonces la explicativa. Entonces, la explicativa, una investigación de alcance explicativo, es que ya sí entramos nosotros en detalle a analizar esas relaciones causa-efecto, el porqué de esas causas, cómo se relacionan el efecto, los efectos, el impacto, las consecuencias que tiene ese problema con esas causas que nosotros estamos investigando, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la explicativa, pues es obviamente se basa en descriptiva, porque obviamente para explicar esas variables, pues nosotros primero tenemos que hacer una descripción del fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que descriptiva, explicativa, pues digamos que son comunes. Obviamente una va más allá, la explicativa, en ese tipo de cosas que nosotros estamos investigando. Entonces, otro elemento fundamental, pues, es la correlacional. La correlacional sí ya es una, una investigación que tiene como finalidad investigar una relación que existe entre dos variables, compararlas, analizarlas, sus variaciones, todas las circunstancias que giran frente a una variable, frente a la otra, y hacemos una correlación, una comparación, digámoslo así, pero ya recurriendo a elementos más numéricos, a modelos numéricos, modelos matemáticos o ese tipo de cosas. Digamos que particularmente no es el caso de los proyectos que nosotros estamos desarrollando aquí digamos, en nuestro curso. Entonces, digamos que a eso se refiere la investigación correlación. Y tenemos también, pues, la investigación proyectiva. O sea, digamos que en cierta forma también los proyectos que ustedes están desarrollando, pues son de tipo proyectivo, porque digamos que ustedes están proyectando a futuro una aplicación, una solución a un problema
digamos que esa solución, para que esa solución funcione y dé realmente respuesta a esa necesidad que ustedes han abordado, que están investigando. Entonces, digamos que también es de tipo proyectivo. Entonces, digamos en términos generales que los proyectos que ustedes están desarrollando en este momento, pues son como de esta línea. O sea, es una combinación, algunas son exploratorias, pero también proyectivas, descriptivas, explicativas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la mayoría, si no todos los proyectos que ustedes están desarrollando se enmarcan en estos tipos de investigación. Recuerden que no es exclusivamente uno, no son excluyentes. O sea, nosotros podemos, y es lo que está sucediendo o es lo que sucede con los proyectos que ustedes están desarrollando, que puede haber una combinación de 2 o 3 tipos, porque obviamente su alcance, pues así lo determina. Pero recordemos también que pues está la investigación predictiva, que es más como anticipar o prever unos sucesos, unas situaciones que se van a dar a futuro. Digamos que eso es más como una exploración, una investigación de los datos o de los factores que están determinando el problema. Entonces nosotros predecimos que esa investigación va a dar como resultado tal cosa, que no es el caso de los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Lo mismo la evaluativa. Entonces, la evaluativa ya es que nosotros recogemos una serie de datos, una cantidad de información sobre el problema o resultados que han arrojado otros estudios, investigaciones similares sobre el tema que nosotros estamos investigando y hacemos una evaluación. O sea, hacemos unas comparaciones, unos análisis comparativos de esos datos. Obviamente también ahí es muy, recurrimos mucho a modelos numéricos, ese tipo de cosas. Entonces, pues digamos que tampoco es el caso de los proyectos que estamos. Entonces, también la comparativa, entonces la comparativa ya se centra en comparar dos fenómenos o grupos. Entonces, ahí recurrimos a los grupos focales, a los grupos de control, o analizamos una problemática con otra problemática similar o fenómenos similares y hacemos una comparación y una serie de análisis, de estudios que nos arrojan unos resultados de esa investigación de tipo comparativo. Lo mismo también nos sucede con la analítica, con la investigación analítica, que es más, se establecen unos parámetros para comparar las diferentes variables del problema y lo mismo. Entonces, esas variables aplicadas en diferentes grupos, en diferentes fenómenos, y hacemos unas comparaciones y analizamos los resultados que hay en un tema, en otro tema, en un caso o en otro caso, y de ahí sacamos conclusiones y desarrollamos digamos, los resultados de nuestra investigación. Y finalmente, pues está la interpretativa, que es básicamente ya nosotros hacemos una interpretación del problema, sus características, sus variables, pero en el contexto global en que se desarrolla, de la problemática general y el contexto particular en el cual se está presentando ese problema o ese fenómeno que estamos investigando. Entonces, digamos que según el alcance, como les decía, pues nuestros proyectos de investigación están ubicados en ese primer grupo: exploratorio, descriptivo, explicativo, proyectivo, por el alcance que yo he determinado en lo que ustedes han presentado en sus proyectos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos también, digamos, la información de base. O sea, la información que vamos nosotros a recoger, los datos que nosotros vamos a recoger en nuestra investigación, pues es de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. En el caso particular de los proyectos, tenemos las dos, o sea, es mixta, desde la información de base. ¿Por qué? Aunque tienen un fuerte componente cualitativo, porque nosotros obviamente vamos a analizar características, hechos, situaciones, causas, efectos, etcétera, etcétera, o sea, cualidades, características del problema, y sobre eso es que vamos a centrar nuestra investigación y nuestro estudio y nuestros resultados,
pues digamos también vamos a necesitar una parte cuantitativa, porque vamos a tener que recurrir a ciertas cifras, hacer estadística. Entonces recuerden que la cuantitativa pues tiene que ver con modelos numéricos, estadística inferencial, estadística descriptiva, probabilística, etcétera, etcétera. Nosotros o ustedes en sus casos particular de sus proyectos, pues van a necesitar una parte estadística básica, porque obviamente van a sacar porcentajes, promedios, tendencias, etcétera, etcétera. Entonces una parte de su proyecto va a requerir de una información numérica, básicamente estadística. Aunque, les repito, pues digamos el fuerte de la información va a ser de tipo cualitativo, pero en este sentido, pues digamos que sus proyectos son de tipo mixto. Igual, ya en la inferencia es, digamos, la manera como ustedes van a analizar los resultados, como ustedes van a mirar cuáles y tomar decisiones sobre esos resultados, sobre esa solución, para lograr la solución o la respuesta a su problema. Entonces puede ser a partir de hechos generales, llegar a unas conclusiones particulares. Entonces, digamos que ahí nosotros tenemos esos elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de, digamos, del teletrabajo, o sea, a partir de una concepción general del teletrabajo, de sus características, de sus condiciones, todo lo que existe alrededor del teletrabajo, pues ustedes van a llegar van a inferir unos análisis, unos resultados y unas conclusiones muy particulares en un ámbito de trabajo específico de una empresa o de un grupo de empresas en particular. Entonces, esa es una inferencia de tipo deductivo. Pero por otro lado, van a tener, hay proyectos de tipo inductivo, o sea, a partir de un fenómeno, de un caso particular, ustedes pueden generalizar una serie de hechos, como en el caso del centro que están desarrollando en un municipio. O sea, a partir del caso concreto de ese municipio, de los desplazados, de los problemas sociodemográficos, de empleabilidad que hay en ese municipio, ustedes desarrollan un modelo a través de un centro y obviamente ese centro pues puede ser una proyección, puede ser un modelo, puede ser un modelo general para otros casos o para una situación macro regional o a nivel nacional. Entonces ahí están yendo de lo particular a lo general, que es el método inductivo. Y obviamente, pues según la intervención del investigador, pues obviamente todos o la mayoría de los proyectos que ustedes están trabajando, pues son de tipo observacional, o sea, ustedes van a hacer una observación, ¿sí? O hacen una observación sin tener, digamos, una incidencia directa, una implicación directa en la problemática o en el contexto de la situación. Entonces simplemente van a observar y van a hacer unos estudios de ese fenómeno, pero también es experimental. Digamos que también es participativo, perdón, porque ustedes se van a involucrar. La mayoría de los proyectos ustedes van a ir al terreno, están inmersos en el contexto, en la problemática que están investigando, digamos, relacionándose con las poblaciones, con las comunidades, con la localidad, con el sector donde están trabajando, con las empresas donde están desarrollando su investigación. Entonces participan ahí o lo pueden hacer de tipo, o también hay pues de tipo experimental, que tienen que ver más, como les decía, en un laboratorio, en un sitio cerrado donde manipulan ustedes los datos y las variables, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención básicamente de los proyectos que ustedes están desarrollando, pues va por el lado observacional y por el lado participativo básicamente. Y ya en la toma de las decisiones, de los resultados, las conclusiones que van a sacar y las decisiones que tomen a partir de esos resultados, de ese análisis de resultados, pues se refiere a la planificación de la toma de decisiones y ahí sí básicamente todos los proyectos son de tipo retrospectivo. ¿Por qué? Porque la investigación de tipo retrospectivo para la toma de decisiones, pues se utilizan los datos, la información que existe sobre el problema. Ustedes se están basando
en hechos, en situaciones, en informes, en datos, en reportes que están actualmente y que se han recogido y que existen sobre la información. Entonces, básicamente es de tipo retrospectivo porque se está basando en hechos que están en este momento, información que existe en este momento y que se ha venido recogiendo en diferentes momentos y a lo largo de la situación, de la problemática o del contexto. Porque la de tipo prospectivo son, pues digamos que son los datos que se recojan a partir de que comienza la investigación. Entonces, la información, los datos a futuro, la utilización a futuro. Entonces, digamos que si bien ustedes van a recoger la información, digamos, a través de encuestas, entrevistas, algunos que van a hacer diseñando unos instrumentos, pues digamos esos datos a futuro, pues les van a servir como base, pero fundamentalmente ustedes todas las decisiones de su proyecto, pues la están tomando sobre una información que existe en este momento y con la que cuentan en este momento sobre el problema y el contexto y la problemática sobre la cual están trabajando. Entonces, en ese sentido, es más de tipo retrospectivo lo que ustedes están trabajando en sus proyectos. Bien, entonces, ¿para qué es importante determinar el tipo y conocer? Nosotros tengamos claro el tipo, los tipos de investigación de acuerdo con lo que vimos de nuestro proyecto. Pues básicamente para poder determinar la metodología que vamos a seguir en la investigación. Recuerden que dentro de la estructura de un proyecto de investigación, el marco metodológico, la metodología que nosotros vamos a desarrollar, pues es importante, porque esa es la que nos va a permitir recoger los datos, recoger la información. Entonces, esa metodología, ese marco metodológico, nos va a determinar las técnicas, los procedimientos, los métodos, las herramientas, los instrumentos que nosotros requerimos para poder recolectar la información que necesitamos en nuestra investigación. Y de eso va a depender, obviamente, que esos datos que nosotros, esa información que nosotros recopilemos, pues tenga validez, sea pertinente, sea veraz y realmente cumpla con esos estándares que debe tener la información dentro de la metodología y dentro de la investigación científica. Entonces, recordemos que ahí nosotros vimos un cuadro comparativo entre lo que era metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Entonces, por ejemplo, la relación que nosotros como investigadores tenemos con ese objeto, con ese problema de investigación que estamos abordando. Entonces, digamos que de tipo cualitativo nosotros nos acercamos y nos involucramos de alguna forma en ese proceso. Eh, eh, Estamos identificando un problema de tipo social, además porque nuestras disciplinas, la administración, la economía, la arquitectura, recordemos que son ciencias sociales. Entonces nosotros estamos identificando un problema de tipo social de las viviendas, del teletrabajo, de los desplazados, de la conservación del patrimonio arquitectónico, etcétera, etcétera, en esos proyectos que ustedes están trabajando. Y lo mismo, entonces, cuando la metodología es de tipo cuantitativo, pues básicamente se trata de probar esa hipótesis, si se cumple o no esa hipótesis y probar que si se cumple esa hipótesis que nosotros nos hemos planteado, mientras que en la metodología cualitativa, pues digamos que se trata es de comprender el problema, sus causas, sus consecuencias, la relación que existe entre esas causas, todas las características del fenómeno, todo lo que los hechos, los sucesos que surgen alrededor de la problemática, entonces ahí nos vamos orientando. Entonces, fíjense que desde este aspecto, por eso les decía, básicamente el fuerte de nuestros proyectos de investigación, además por ser, les repito, nuestras disciplinas de ciencias sociales, pues es de tipo cualitativo. Tiene unos elementos cuantitativos, digamos, de datos y de comprobación de ciertos hechos y de estadísticas, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente es cualitativa, aunque sea, digamos, de tipo mixto, como lo vimos anteriormente. Entonces, a eso se refiere la metodología de la investigación y obviamente, pues eso se va a desarrollar, les repito, más adelante en el capítulo que corresponde al marco metodológico, a todo el desarrollo metodológico
de un proyecto de investigación, pero que desde ya pues debemos vislumbrarlo y tener claro para poder saber hacia dónde es que nosotros tenemos que enfocar nuestra investigación. Bien, el otro aspecto, pues obviamente ya digamos que es lo que, digamos que la metodología es, digamos, de esos dos tipos, cuantitativa o cualitativa, y obviamente, pues es independiente, ojo, la metodología es independiente al tipo o a los tipos de investigación que estemos desarrollando, porque la metodología tiene que ver con la forma, le repito, los métodos, las técnicas, los procedimientos que nosotros utilizamos para recolectar la información. Entonces, en eso es que nos apoyamos en la metodología. Bien, y algo fundamental que nosotros vimos, que nosotros desarrollamos y que tiene que ver ya concretamente con nuestro proyecto de investigación enmarcado en el ámbito de la Universidad La Gran Colombia, de nuestros programas y de nuestras facultades, pues son las líneas de investigación. Entonces recordemos que vimos el concepto de una línea de investigación, que es una línea de investigación, es ese conjunto de proyectos que se integran y que van que tienen una misma tendencia o una misma temática o que se desarrollan sobre un determinado contexto o una problemática general, y sobre esa problemática pues se vienen desarrollando diferentes proyectos que apuntan a diferentes problemas, diferentes fenómenos de esa problemática. Entonces, básicamente ese es el concepto, y obviamente hay varios enfoques. Hay un enfoque que una línea de investigación es una estrategia que va a permitir, lo que les decía, diagnosticar una problemática general sobre el campo. Entonces, un enfoque en la línea ambiental de la arquitectura, un enfoque en la línea de los ambientes de trabajo. Entonces, es un enfoque, y hay otro enfoque más focalizado, valga la redundancia, sobre unos problemas específicos de esa problemática. Entonces ya en lo ambiental nosotros podemos encontrar en arquitectura, ya nos vamos por la línea de construcciones sostenibles, materiales, digamos, ecológicos, ese tipo de cosas. Entonces ya ese es otro enfoque ya muy particular, o en ambientes de trabajo, entonces ya nos vamos por la línea del teletrabajo, entonces ya eso es una temática. Entonces fíjense que hay varios enfoques, pero en conclusión digamos que la línea es esos enfoques lo que hacen es como permitirnos saber nosotros eh, dónde surge y dónde apuntamos nuestros proyectos de investigación, cómo abordamos nosotros, y dentro de esa complejidad institucional o de la facultad o del programa donde está la investigación, pues dónde se enmarca y dónde tiene anclaje nuestro particular proyecto de investigación. Entonces conocimos cuáles son los objetivos de las líneas de investigación, qué características tienen las líneas de investigación, o sea, digamos, de esos elementos que las caracterizan, la multidisciplinaridad, la interdisciplinariedad, la variedad de enfoques, bueno, etcétera, etcétera, que obviamente conducen a unos criterios de consistencia. Recuerden que los criterios de consistencia son importantes en las líneas de investigación. ¿Por qué razón? Porque se refieren a la productividad, o sea, realmente los resultados, los productos que surgen de sus proyectos de investigación, sean artículos, sean materiales, productos tangibles, o sea, de esos proyectos de investigación hay unos resultados, unos productos. Entonces, la línea de investigación, entre más productos tenga, pues se va fortaleciendo y va siendo mucho más consistente justamente. El otro elemento es la continuidad. O sea, digamos que los proyectos de investigación no son para un semestre o para un año, sino que se van sumando a lo largo del tiempo, dándole continuidad. Entonces, sobre esa línea, sobre esa temática que ha decidido la facultad o el programa o la universidad o la institución o el centro, porque esto no es solamente para la Gran Colombia, esto es, digamos, las líneas de investigación son una base de cualquier institución
de cualquier empresa o de cualquier centro de investigación. Entonces, todos esos proyectos que se van desarrollando a lo largo en una misma línea, en una misma temática o problemas sobre una misma problemática, pues van sumando y le van a dar continuidad en el tiempo a ese proyecto, a esas líneas de investigación. Y finalmente la articulación. La articulación, recordemos que es un criterio importante, es decir, que nuestros proyectos realmente estén articulados, vayan en esa misma línea y contribuyan tanto en la productividad y en la continuidad a esas líneas de investigación que están que se están desarrollando y en la cual deben estar enmarcados nuestros proyectos. Entonces ahí pues obviamente hay diferentes tipos de líneas que fue lo que nosotros conocimos y sobre los cuales ustedes debían indagar cuáles son las líneas institucionales, las de la facultad y las de programa o aquellas específicas que había para ustedes ubicar exactamente en cuál de esas líneas se está enmarcando el proyecto que ustedes están desarrollando. Entonces recordemos que ahí hablábamos de líneas primarias o individuales, que son como las líneas de programa o de grupos, si existen grupos de investigación en sus programas, en sus facultades, entonces cuáles son esas líneas. Luego las centrales, que es la línea de la facultad o las líneas de la facultad, y obviamente las medulares, que son aquellas que están propuestas y que son las grandes líneas de investigación de la universidad, que obviamente tienen que ver con la solidaridad y con estos aspectos macro de la institución. Entonces, a eso se referían, o eso fue lo que vimos de las líneas de investigación, y les recuerdo sobre eso, pues ustedes debían indagar exactamente cuáles eran las líneas medulares, las de facultad y las líneas particulares de sus programas, y mirar en cuáles de esas líneas es que se está enmarcando el proyecto de investigación que ustedes están realizando. El otro elemento, pues, tenía que ver con los aspectos administrativos que hacen parte de la planificación de esta parte de estos primeros elementos que nosotros debemos tener en cuenta en nuestros proyectos y básicamente ahí estaba el estudio de factibilidad. Entonces, la factibilidad tiene que ver o lo que busca mejor es, digamos, que nuestro proyecto de investigación llegue a un feliz, digámoslo así, a un feliz término, o sea, tenga éxito como decíamos nosotros en alguna clase. Es decir, que ese propósito que nosotros nos hemos propuesto se alcance y se alcance adecuadamente y como corresponde y nosotros podamos cumplir esos objetivos que nos hemos propuesto. Es decir, que básicamente eh, se dé ese alcance que nosotros llegamos y podamos desarrollar sin ningún inconveniente, sin ningún tropiezo, esos pasos, esas fases del proyecto y esos pasos, esas actividades que nosotros debemos desarrollar, les repito, para que nuestro proyecto tenga éxito y llegue a un buen término y podamos concluir y entregar unos resultados de ese proceso investigativo que estamos. Entonces, digamos que ahí esos elementos, pues básicamente la herramienta era el mapa de riesgos, donde nosotros pues debemos considerar aquellos aspectos que nos pueden poner, que pueden ser inconvenientes o presentarnos obstáculos o ser trabas y que pueden en un momento dado perjudicar el buen desarrollo de nuestro proyecto. Entonces son esos riesgos que nosotros decíamos, esos riesgos, esas cosas que nosotros debemos considerar, que no podemos tener acceso a la información, que va a ser muy difícil recoger estos datos, que no tenemos acceso a un informe, que no tenemos acceso a la población objetivo a la cual queremos nosotros encuestar, por ejemplo, ese tipo de cosas, o de tipo administrativo, o de tipo financiero, de tipo de tiempo, o sea, los diferentes riesgos y obviamente esos riesgos se miden es por la probabilidad de ocurrencia. O sea, cuando nosotros decimos que un riesgo es alto, es porque existe una alta probabilidad de que eso pueda suceder. Lo mismo el riesgo medio o el riesgo bajo. Entonces el riesgo bajo es que, pues si es un riesgo puede suceder, pero es poco probable o muy baja la probabilidad de ocurrencia. Entonces, digamos que los riesgos es alto, medio, bajo, se miden en la probabilidad de ocurrencia de que eso pase y que debemos tenerlos en cuenta, obviamente, para prever que
que pues cómo los vamos a solucionar, cómo los vamos a superar y no haya ningún tropiezo con el desarrollo de nuestro proyecto. Y el impacto pues tiene que ver con ese riesgo, si sucede ese riesgo, ¿qué tanto afecta al proyecto? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene sobre ese buen desarrollo y ese logro de los objetivos del proyecto? Entonces, si es de impacto alto es porque realmente donde eso suceda, obviamente pues va a tener un impacto, valga la redundancia, en nuestro proyecto bastante alto o medio o va a ser bajo el impacto. Entonces, digamos que ese mapa de riesgo lo que hace es que nos pone en perspectiva los posibles dificultades, tropiezos, obstáculos que va a tener nuestro proyecto para su desarrollo y sobre los cuales debemos prestar atención para superarlos, corregirlos o desarrollar estrategias para que no entorpezcan, les repito, el éxito de nuestro proyecto o el buen logro de nuestro proyecto. Y por otro lado, pues está también el cronograma en esos aspectos administrativos, que es donde nosotros ya planificamos todas las actividades que vamos a desarrollar de todas las fases de nuestro proyecto y las vamos a poner en el tiempo porque el cronograma nos va a permitir ir controlando el desarrollo de nuestros proyectos. Habrán proyectos que están para un semestre, para 2 semestres, otros tienen 3 semestres, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tiempo, pues obviamente se distribuyen esas actividades de sus diferentes fases, que el planteamiento del problema, que el marco teórico, que la recolección de información, que el análisis de los resultados, que la presentación del proyecto, etcétera, etcétera. Y todas las actividades que nosotros desarrollemos en esas fases, pues las ponemos en términos de semanas, de meses, de fechas, es decir, le damos la distribución en el tiempo de acuerdo, eso sí, con las necesidades que se tengan y las características de desarrollo que tenga cada uno de los proyectos. Y finalmente, un aspecto importante, a pesar de que, pues, digamos, en este caso son proyectos de investigación que tienen que ver con un trabajo de grado, con un requisito académico, digámoslo así, es importante que nosotros conozcamos también, digamos, los costos en términos económicos que implica desarrollar un proyecto en nuestro tiempo, en el Internet, el uso del computador que utilizamos. Entonces, que si nosotros tenemos que desplazarnos a la localidad para el tema de patrimonial, entonces pues esos transportes cuestan. O tenemos que transporte intermunicipal porque tenemos que trasladarnos al municipio donde nosotros estamos desarrollando el proyecto del centro para los desplazados, etcétera, etcétera. Pues eso cuesta, esos materiales, todo lo que nosotros involucramos en el proyecto, pues tienen su costo y es importante que nosotros lo conozcamos. Así, les repito, sea un proyecto de tipo académico como estos que estamos desarrollando nosotros, pero que es bueno que nosotros también conozcamos cuánto estamos invirtiendo en términos económicos en el desarrollo de ese proyecto. Entonces, para eso es el presupuesto y básicamente sobre estos aspectos, digamos, es que nosotros, aspectos administrativos, fue que caracterizamos y vimos, pero ya como elemento de planeación para que ustedes lo tengan a la vista como organización y planeación del desarrollo de su proyecto de investigación. Y finalmente, otro de los elementos importantes dentro de la estructura, obviamente, de los proyectos de investigación están los objetivos. Entonces, digamos que los objetivos son esos propósitos ya concretos, específicos que nosotros vamos a alcanzar con nuestro proyecto de investigación. Son esos propósitos, esas acciones que vamos nosotros a definir, a desarrollar para poder nosotros, digamos, llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, digamos que ahí recordemos que los objetivos se redactan como acciones, como verbos activos en infinitivo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar una estrategia, vamos a proponer un proyecto, vamos a elaborar tal cosa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en un objetivo. ¿Y sobre qué? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Qué es lo que vamos a diseñar? ¿Qué es lo que vamos a construir? O sea, el objeto sobre el cual va a recaer esa acción. Y finalmente, ¿para qué? O sea, ¿para qué es que nosotros vamos a diseñar? ¿Para qué
tal cosa, para qué es que nosotros vamos a proponer, para qué es que nosotros vamos a construir, vamos a desarrollar, para qué, o sea, conocer la finalidad, el para qué. Entonces el objetivo tiene esos tres elementos en su redacción. Y recordemos que pues tenemos los objetivos generales, o mejor, el objetivo general, porque es uno solo, digamos que es como el objetivo, el propósito grande que nosotros nos hemos propuesto, valga la redundancia, con nuestro proyecto de investigación, y los objetivos específicos que tienen que ver con esos objetivos específicos, ya con esos pasos, esas acciones y actividades que vamos a ir desarrollando para alcanzar ese objetivo general. Entonces, básicamente son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de redactar los objetivos de nuestros proyectos. Y finalmente tenemos la justificación. Entonces, la justificación, recuerden, es la justificación del proyecto. No es la justificación de la problemática, no es la justificación del problema, del contexto, sino del proyecto como tal. Y recuerden que se basa fundamentalmente en 4 elementos: el motivo, el propósito, la importancia y los beneficios. El motivo, es decir, qué cosas fueron las que motivaron, por qué es que nosotros estamos desarrollando ese proyecto de investigación, por qué estamos abordando esa problemática, por qué estamos metidos, valga entre comillas, metidos en ese problema. O sea, ¿qué nos motivó a nosotros a desarrollar y abordar y a meternos en ese proyecto de investigación? ¿Con qué propósito? O sea, ¿para qué lo hicimos? O sea, ¿buscando qué? Buscando solucionar qué, dar respuesta a qué, o sea, ¿cuál fue nuestro propósito o cuál es nuestro propósito como investigadores al abordar esa problemática y ese proyecto de investigación que estamos nosotros planteando? Lo tercero es por qué es importante, cuál es el valor agregado, cuál es la importancia, cuál es la relevancia de ese proyecto o de investigar en esa problemática, en esas temáticas, o indagar, investigar en ese problema que ustedes están abordando. ¿Por qué es importante? Y obviamente, ¿quiénes se van a beneficiar? O sea, además de que, ¿por qué es relevante? ¿Cuál es el valor agregado de ese proyecto de investigación? Pues, ¿quiénes se benefician? La comunidad, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, entidades. ¿Quiénes se van a beneficiar? Además de ustedes como investigadores, les repito, pues se van a beneficiar con ese proyecto de investigación, con esos resultados, con esa solución que ustedes obtengan como resultado de su proyecto de investigación. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Quiénes se benefician? Todos los beneficiarios de ese proyecto de investigación. Entonces, es en esos términos que se redacta la justificación. Les repito, es la justificación de su proyecto, del proyecto de investigación, no de otra cosa. Entonces, en esos términos y con estos elementos es que nosotros planteamos el desarrollo de la actividad de cierre de este cortejo, o sea, el avance de su proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, a partir de esas sugerencias, de esas observaciones que les hice a su primera entrega sobre el planteamiento del problema, pues ustedes ajustan y con base en los elementos que hemos visto en la clase, obviamente ustedes ajustan ese planteamiento del problema, las variables, etcétera, etcétera, la pregunta problemática o la pregunta de investigación, la hipótesis y obviamente plantean los objetivos general y específicos y desarrollan la justificación como elementos estructurales del proyecto de investigación. Además, ¿qué información debe venir? Pues, digamos, los tipos de investigación en que se enmarca el proyecto, argumentando por qué. Ya digamos que en esta explicación que les estaba dando antes, pues hemos visto que, pues digamos, ya he orientado un poco sobre qué tipos de investigación están enmarcados esos proyectos que ustedes están presentando, pero es importante que lo revisen y digan por qué ustedes consideran que su proyecto, por el alcance es de este tipo, por la información de base es esta, etcétera, etcétera. O sea, el por qué de una forma muy breve y muy concisa ese tipo de cosas.
segundo, el modelo metodológico que orientará la investigación. Entonces, aunque pues bien es importante eso que dijimos que general, digamos en general los proyectos que ustedes están desarrollando son de tipo cualitativo, pero pues, tienen algunos elementos cuantitativos, pero es importante, digamos, explicar también desde el punto de vista de los parámetros de que vimos en el cuadro o que estaban plasmados en el cuadro, la relación sujeto-objeto, criterios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, sustentar un poco también de manera breve y concisa, pues, digamos, esos elementos de la metodología que obviamente las vamos a desarrollar, como le digo, más adelante. Habrá en su proyecto, en metodología de la investigación, un capítulo completo al marco metodológico, pero desde ya la podemos ir vislumbrando. Y naturalmente con eso que ustedes indagaron, que ustedes ya averiguaron la universidad, en su facultad, en su programa, pues tienen que identificar con claridad a qué líneas de investigación se enmarca su proyecto. O sea, el proyecto de investigación que ustedes están desarrollando, a qué línea primaria, a qué línea medular, a qué línea central se adscribe. Es importante que nosotros desde ya ubiquemos, contextualicemos nuestro proyecto en qué líneas de investigación de la Universidad de la Gran Colombia, su programa, sus facultades y la universidad en general está enmarcado nuestro proyecto. Y eso pues obviamente hay plazo hasta el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana que se cierra el corte 2, el miércoles octubre 21 a la medianoche, como es costumbre que se cierra la plataforma, entonces pueden los grupos subir su trabajo con estos elementos que hemos visto. Es básicamente lo que tenemos y digamos que en términos generales este es un resumen de lo que hemos trabajado en esta corte 2 y de los elementos que debemos incluir en este avance de nuestro proyecto para este segundo corte. No sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho, muchachos. Bien, entonces, como les decía, además de este resumen, pues vamos a iniciar, digamos, ya a introducirnos a los temas que tienen que ver con lo que vamos a conocer y a desarrollar en el corte 3. Entonces, para eso, la clase del miércoles 14, o sea, mañana, entonces, pues, nos vamos a centrar en conocer las diferentes estrategias de búsqueda en bases de datos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? O sea, nuestra clase a las 11, ustedes se van a las 11 de la mañana, se van a conectar a la biblioteca de la universidad a través de este enlace que está ahí en la pantalla y obviamente con esta contraseña. Entonces nos vamos a conectar a las 11 de la mañana, que es nuestra hora de la clase, a la biblioteca a través de este enlace y ahí Julián Castillo, que es el referencista, un referencista de la biblioteca, él nos va a contar y va a explicarnos todo lo relacionado con las estrategias de búsqueda en bases de datos, que es fundamental para lo que viene, tanto para la información que requerimos de nuestro proyecto de investigación, como para el desarrollo del marco teórico, que es el tema que nos va a ocupar, como les decía, en esta, como parte de este tercer corte. Entonces, mañana a las 11 de la mañana, ustedes se conectan ahí con esa contraseña y vamos entonces a desarrollar la clase ahí. Una cosa importante, al final de la clase mañana, el referencista Julián les va a dar un link para usted registrar la asistencia. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, no se desconecten sin haber diligenciado ese formato de asistencia. O sea, es un requerimiento que nos hace la biblioteca y obviamente nos va a servir a nosotros como control de asistencia en nuestra clase. Entonces, ustedes, ese link que les dé
Julián, pues hacen su registro de asistencia y ahí sí ya. Entonces, tengan en cuenta eso mañana. Entonces, digamos que en esos términos, mañana nuestra clase a las 11 de la mañana, pues va a estar, va a ser en la, digámoslo así, va a ser en la biblioteca. O sea, mañana vamos a tener clase en la biblioteca a través de este enlace. Obviamente yo voy a estar ahí conectado, haciendo seguimiento pues a la clase, pero entonces la idea es que nos veamos mañana a las 11 ahí en la biblioteca. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues si no hay más preguntas, dudas, comentarios, observaciones, pues entonces dejamos así por hoy. Les deseo un buen día y nos vemos mañana entonces en la biblioteca a las 11 para el desarrollo de nuestra clase. Ok, entonces buen día para todos y que estén bien y nos vemos mañana. Buen día, muchachos. Muchas gracias y que estén muy bien.